En ocasiones me encuentro en medio de una sana discusión, y no sé si hay discusiones sanas, pero bueno, a veces me he encontrado en discusiones, en sanas discusiones, o hablando sobre un tema, y me doy cuenta que en ocasiones asumimos posiciones. Me doy cuenta que tenemos conceptos, aunque no lo podamos probar o no lo podamos sostener por la palabra de Dios, así todos asumimos conceptos y en muchas veces y en muchas ocasiones son difíciles de cambiar en nuestra mente. Y esto, mi amado, es producto, la mayoría de las veces, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos quién es Dios. En el capítulo 4 del libro del profeta Oseas, en el verso 6, la palabra de Dios dice que mi pueblo perece, o el pueblo perece por falta de conocimiento, o más bien dice, el pueblo fue destruido, porque no solamente que perece, en ese contexto dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a veces es complicado porque a veces, una vez más digo, nosotros los cristianos asumimos posiciones o creencias, las cuales no podemos sostener por la palabra de Dios. Sin embargo, las tenemos porque por cultura eclesiástica, porque se nos ha dicho, las sostenemos sin tener base bíblica, una vez más digo, y esto es importante. Pero esto sucede porque no conocemos a Dios y quién es Dios. ¿Me sigue? Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, dice la Escritura. Y por supuesto acá, hoy quiero comenzar esta serie, por así decirlo, sobre la voluntad de Dios. ¿Qué es y cómo conocerla? ¿Qué es la voluntad de Dios y cómo conocerla? Por supuesto, esto tiene que ver con quién es Dios. Pero Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, esto es lo que dice la Escritura. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Así que si hay algo que debemos gloriarnos es de que podemos entender a Dios y que podamos conocer quién es Dios. Ahora, esto es complicado a veces porque para una mente finita entender a un ser infinito es complicado. Y muchas veces es imposible en algunas ocasiones. Porque es difícil, una vez más. Hoy quisiera, vuelvo y digo, comenzar sobre esta serie sobre la voluntad de Dios y en realidad es un tema extenso, es un tema complicado para una mente finita, una vez más digo, entender a un Dios infinito y ciertamente este tema no se puede tratar a la ligera. Por eso voy a ir suave, por eso voy a ir de manera que usted me entienda. ¿Por qué? Porque vamos a tocar cosas profundas que quizás vayan a ir en contra de lo que nosotros pensamos o creemos. He escuchado mucho sobre la voluntad de Dios y muchas veces siempre se van por unas tangentes. Realmente no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Así que quisiera que estuvieran orando de manera que mientras predicamos la palabra, ustedes estuvieran en intercesión, orando para que el Espíritu de Dios pueda traer revelación y pueda traer iluminación a nuestras vidas sobre este tema. Y no solamente para eso, sino también para que el Señor me pueda usar como instrumento para que este tema sea llevar a cabo esta tarea. Amén. Así que al tratar esta temática, en ocasiones me han preguntado, ¿cómo puedo entender la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿O estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? La realidad, mi amado, y aunque estas preguntas son legítimas, pero también denotan un cierto grado de desconocimiento de quién es Dios. Porque en ocasiones nos estamos encontrando o nos estamos viendo buscando la voluntad secreta de Dios en lugar de ver la voluntad revelada de Dios.
nos vemos buscando cosas que a Dios no nos ha querido revelar por su voluntad, y sin embargo las cosas que tenemos reveladas, esas son las que no obedecemos. ¿Me está siguiendo? Quiero que me ponga atención, porque ya voy a ir denotando ciertas cosas. Estas preguntas denotan muchas veces, y aunque son sinceras, no estoy diciendo que no sean sinceras, pero aunque son sinceras, denotan un cierto desconocimiento de quién realmente es Dios, de cuál es la naturaleza de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos considerar al menos 3 aspectos de su voluntad. Al menos 3 aspectos. Y estos son la voluntad decretal, o la voluntad soberana, o la voluntad oculta de Dios muchas veces. La voluntad decretal, la soberana u oculta de Dios. Tenemos que considerar la voluntad permisiva de Dios. Y tenemos que considerar también la voluntad perceptiva o la revelada de Dios. ¿Me está siguiendo? Son 3 aspectos de la voluntad de Dios. Y como parte que el día de hoy de la voluntad decretal de Dios, esta es definitiva y muchas veces ocultas. Cuando digo oculta es que muchas veces no la vamos a ver o no la vamos a entender hasta que esta no haya sucedido. Esta faceta de la voluntad de Dios es derivada de la misma naturaleza de Dios. Esta expresión de la voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios es soberano. Puede decir conmigo soberano. Y es importante que entendamos lo que es la palabra soberano cuando usted y yo tenemos un espíritu de anarquía en el día de hoy. Cuando hablo de anarquía es un pueblo sin ley, un pueblo que no quiere seguir leyes, un pueblo que no quiere seguir ninguna regla, ninguna autoridad. Eso es anarquía. Y vivimos en un tiempo de esa manera, pero cuando decimos que Dios es soberano, mi amado, queremos decir que Él es rey sobre todas las cosas, que Él es el dueño de todas las cosas, que no hay nadie como Él y que nada se le escapa a Él. Y que no solamente que nada se le escapa a Él, que Él hace como Él quiere, cuando quiere, con quien quiere. En otras palabras, mi amado, escuche, no hay nada que suceda que esté fuera de la voluntad soberana de Dios. Voy a volver a repetir, no hay nada que suceda que esté fuera de la voluntad de Dios. Ahora, esto trae muchas más preguntas a nuestra mente infinita. Esto todavía trae muchas más preguntas a nuestra mente terrenal, a nuestra mente carnal, a nuestros sentimientos. Renueve lo más profundo y los cimientos de nuestro corazón y de nuestras mentes. Y entonces traemos preguntas y vienen preguntas a nuestra vida como esta. ¿Está realmente Dios en control de todo lo que sucede en el mundo? Y si es así, ¿por qué suceden tantas cosas malas? ¿Cómo puedo estar confiado en Dios en un mundo que parece estar loco y confundido? Si Dios está en control de todo y Él es soberano, ¿por qué entonces permiten los crímenes, los desastres naturales, los accidentes fatales, las tragedias, etcétera? ¿Se preocupa a Dios por lo que me pasa? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Complicado. Y hay un punto en esto, y hay un grupo que trata de decir, bueno, Dios, son los deístas básicamente, Dios creó al mundo y lo dejó a su suerte. Por tanto, el mundo sufre todas las cosas porque está a su suerte. Dios no está a cargo de la historia, Dios no está a cargo de lo que sucede en el universo. Y entonces hay otro grupo cristiano, sobre todo gente con buena intención, que trata de ayudar a Dios cuando suceden las tragedias y los problemas, diciendo, sí, pero Dios no fue el que hizo esto, Dios no permitió esto, Dios no pudo haber hecho esto. ¿Se ha encontrado así? Antes de llegar a una conclusión sobre cualquiera de estas preguntas que hemos hecho, tenemos que establecer las bases una vez más de quién es Dios. Una vez más dije que Dios era ¿qué? Y esto es la voluntad decretal, soberana, la oculta de Dios. Dios es, una vez más, soberano. Y yo tengo que poner las bases sobre esto. Primera de Corintios capítulo 10, verso 26, dice la Escritura. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay.
En otras palabras, lo que está diciendo que Dios es dueño. Y el dueño tiene derecho de sus posesiones. ¿Me sigue? El dueño tiene derecho de sus posesiones. De hacer lo que él quiera, cuanto quiera. ¿Cierto? Así que la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 26 dice: porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Y esto es ratificado por el Salmo 24, verso 1, que dice: de Jehová es toda la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay. ¿Sí o no? Y también Romanos capítulo 11, verso 34, dice la Escritura: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque, escuche, de él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria siempre. Amén. Subraye eso, porque de él y para él son todas las cosas. Las creadas, las invisibles, todo es por él y para él. En Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, de forma contundente dice la Escritura. Y subraya este verso porque es importante. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Entonces, para que no quede duda, mi amado, en el día de hoy, tengo que poner y tengo que conocer quién es Dios. El Dios a quien le servimos, el Dios que nos creó, es soberano. Y la palabra soberano quiere decir que Él es dueño suyo y Él es dueño mío. Le pertenecemos a Él. No solamente que yo le pertenezco a Él, sino que el mundo le pertenece a Él, el universo entero le pertenece a Él, las galaxias, todo es de Él. ¿Está conmigo? Como Rey soberano del universo, Dios decreta y determina todo lo que ocurre en este mundo. No sé si usted entendió eso. Como Dios, y hoy impresionante, ¿no? La lectura bíblica, que yo no dije nada, y este canto de nuestras hermanas viene a dar al clavo de lo que hoy vamos a estar hablando. Como Dios, Rey soberano del universo, Él decreta y Él determina sobre este mundo. Escuche, Dios lleva el timón de la creación. No es el destino, no es la suerte, no alguna fuerza impersonal de la naturaleza, no es el mal corriendo a lo loco por ahí el que tiene las riendas de este universo, sino solamente el Señor. El Señor está en total control del curso de nuestras vidas. ¿Dice amén a eso? Yo sé que usted no lo entiende. Yo sé que es complicado en el día de hoy. Pero mire con atención Isaías 45, versos 6 y 7. Un verso importante en el día de hoy. Un verso importante, además de eso, complicado. Muy complicado. Pero una vez más digo, todas estas preguntas vienen a veces porque desconocemos quién es Dios. Desconocemos que Dios es soberano. Mira lo que dice Isaías 45, versos 6 y 7. Para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. ¡Wow! La próxima vez cuando sucedan calamidades, la próxima vez que sucedan cosas, según la Escritura, todo fue decretado. Wow. Usted ve por qué a veces no entendemos muchas cosas, porque no conocemos quién es Dios. No lo conocemos, no conocemos su naturaleza, no conocemos su personalidad. Como Rey soberano del universo, mi amado, una vez más, Dios decreta. Ahora escúcheme con atención, porque esto realmente es un misterio. Y nos hace hacer una pregunta. ¿Cómo pueden las manos de un Dios amoroso
trazar un curso para nosotros que incluye dolor y calamidad. ¿Cómo es posible que un Dios, que en las manos de un Dios amoroso, en el curso de nuestra vida, Él pueda incluir dolor y calamidad? Y esto es realmente incomprensible. Pero si no fuera así, mi amado, escuche, si no fuera así, no sería Dios. Si Dios es verdadero, o si Dios es verdaderamente Dios, Él es soberano, una vez más. Y si Él es soberano, Él abarca todas las cosas y lo que ocurre. ¿Está de acuerdo conmigo? Si decimos que Dios es soberano, si decimos que Dios es el dueño de todo, y si decimos que a Dios no se le escapa nada, entonces yo tengo que llegar a la conclusión que todo en este mundo, nada puede ocurrir sin que Él no lo permita. Entonces este verso nos viene a claridad nuestra vida, que dice, todo lo hace el Señor. Efesios capítulo 1, verso 11, la parte final dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Todo lo que ocurre, ocurre por el consejo de su voluntad propia. Y una vez más digo, esta voluntad en muchas ocasiones es secreta. Porque muchas veces Dios no nos dice cuándo la fatalidad va a llegar a nuestras vidas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muchas veces Dios no nos dice lo que va a ocurrir de manera abrupta, de manera fuerte a nuestra vida. Dios no dice esas cosas. Usted lo puede tener ahí en el ejemplo de Job. Job, Dios no le dijo a Job lo que iba a suceder, ¿o sí? Sin embargo, Dios permitió en su perfecta voluntad o en su voluntad decretal que todas esas calamidades le vinieran a Job. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Pero no se le advirtió a Job de nada de eso. De nada de eso. Ahora, Job en el capítulo 2 también hay un verso bien... Fíjense que Job sin saber, en el capítulo 1 dice, Jehová Dios y Jehová, wow. Usted y yo sabemos que no, Dios fue el diablo, ¿no era? Pero Job dice, Jehová Dios, Jehová quitó. Y en el capítulo 2 dice Job, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Ahora escuche, mi amado, porque este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que, porque Dios es soberano, su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada más allá de su control, porque Dios tiene el control de todo, porque Dios es soberano, nada se le puede escapar de la mano. Porque si Dios es soberano, Él tiene control sobre todas las cosas, ¿sí o no? Él no está pensando, Él no está mirando a ver si viene una tempestad o viene un terremoto para que frustrarle los planes de Dios. Él no está así. Él no está pendiente de la creación o ver si un momentico va a tomar café a la cocina y cuando regresó hay un desastre natural en el mundo y dice, ay Padre, ¿qué pasó aquí? Ahora tengo que arreglar las cosas. Dios no es así. Dios está en control de todas las cosas. Dios es soberano. Esta comprensión de la voluntad soberana no implica que Dios cause todo lo que suceda. Y escuche bien, esto no implica que Dios es el causante de todo lo que sucede. Sino por el contrario, esto reconoce que porque Él es soberano, Él debe por lo menos dar permiso o permitir que pase lo que pase. No sé si entendió. Lo que quiere decir este punto, mi amado, es que Él no es el causante, por ejemplo, de los desastres naturales o de las calamidades que vienen a nuestras vidas. Él no es el causante de eso, pero Él lo permite. Él tuvo que haberlo permitido. ¿Me sigue? Entonces, dentro de su voluntad decretal, Él tuvo que decir, voy a permitir esto.
lo sabe. No sé si me entiende. Este aspecto de la voluntad, mi amado, reconoce que aun cuando Dios permite pasivamente que las cosas sucedan, Él debe elegir permitirlas, y puede siempre tener el poder y el derecho para intervenir. ¿Me entendió? Una vez más digo, este aspecto de la voluntad dice que aunque Dios permite pasivamente ciertas cosas, Él debe elegir primero permitirlas y siempre tiene el poder y el derecho a intervenir cuando Él quiere, cuando quiere. ¿Me entendió? Dios siempre puede optar por autorizar o detener las acciones y eventos en este mundo. Por lo tanto, al permitir que sucedan estas cosas, su voluntad en este sentido de la palabra, es hecha su voluntad en este sentido de la palabra. Cuando Él permite que ciertas cosas sucedan, es su voluntad en un sentido de la palabra. Por eso Mateo capítulo 10, verso 30 nos dice: no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni un solo de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¡Wow! Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y nos da la paciencia. Aquí no cae nada sin que yo lo sepa. No crean que yo estoy durmiendo en la barca, no crean que yo estoy por ahí volando en el universo mirando a ver si hago otras galaxias. No crean eso. Yo estoy en control de toda la historia. Y para que caiga alguien al suelo, yo tengo que saberlo primero. Uno, lo sé, y la otra cosa lo permití. ¿Me entendió? Antes de que suceda algo, primero lo supe y luego lo permití que sucediera. Entonces, habiendo dicho esto, yo necesito notar que hay ciertas cosas que Dios antes de esto no puede hacer. Y es importante que usted y yo la entendamos. Hay ciertas cosas que Dios no puede hacer, ni tampoco va a hacer. Y por ejemplo, una de ellas es, Él no va a mentir y no lo va a hacer. ¿Está de acuerdo? Dios no va a mentir y Él no va a hacer. Y Números capítulo 23, verso 19, la Escritura claramente dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y lo va a hacer. Ha hablado y no lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos capítulo 6, verso 18 también dice: es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Así que Dios, no puede mentir y no lo va a hacer. Como segundo punto, Él no puede tentar a nadie a pecar y no lo va a hacer tampoco. Él no va a tentar a nadie a pecar y no lo va a hacer tampoco. Santiago capítulo 1, verso 13 dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Y tercero, Él no puede negarse ni contradecirse a sí mismo y no lo va a hacer. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es eternamente consistente, mi amado. Él no cambia. Él no va a cambiar. Por lo tanto, podemos hacer 4 declaraciones acerca de la voluntad decretal de Dios, acerca de la voluntad absoluta de Dios. La primera es que es absoluta, valga la redundancia. Esa voluntad es absoluta. Es inmutable o inalterable, nadie la puede cambiar. Es incondicional. Y por último, está en completa armonía con su plan, con su naturaleza. Y esto es, nunca va a contradecir su santidad, su juicio, su justicia, ni su bondad. Una vez más digo, esta voluntad va a estar en perfecta armonía con su plan, con su naturaleza, con su juicio, con su bondad. Que tenemos que llevar a un punto, porque si yo una vez más digo Dios es soberano, yo tengo que saber que todo lo que sucede en este mundo, todo, absolutamente todo, es porque Él en su voluntad al menos lo tuvo que permitir, y Él lo sabía.
A veces nosotros nos concentramos en las pérdidas, y a veces es importante concentrarnos en las pérdidas, ¿no? Y vemos como un avión se cae y se matan 300 personas, pero no vemos la otra parte de la bondad de Dios. Y no vemos que si ese avión se hubiera caído en un área poblada, el desastre hubiera sido mayor. ¿Me sigue? Entonces sí, nos concentramos en que, wow, se murieron 300 personas. Sí, pero podían, si Dios no hubiera tenido control, podían haberse muerto más todavía. Porque si ese avión cae en un área poblada, los resultados no fueran 300, fueran miles de personas. ¿O sí? No sé si usted me está siguiendo, mi amado, en el día de hoy. Yo sé que es complicado, muy complicado. Y por eso dije que a veces, en estos asuntos, mi amado, por muchas explicaciones que podamos dar, va a llegar un momento que nos vamos a quedar sin explicaciones. Vamos a llegar a un punto que no vamos a poder dar más explicaciones. Y ahí es donde la palabra de Dios dice, los secretos, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y los secretos le pertenecen a Dios. Lo que Dios no ha querido revelar, eso es de Él. Lo que ha querido revelar es para nosotros. Así que todo lo que sucede está en completa armonía con su juicio, con su justicia, con su bondad. Y es en este último punto en particular que debe traer calma cuando estamos en medio de mares tempestuosos, cuando estamos en medio de un problema, cuando a veces no entendemos algo. Es en este punto, mi amado, que debe traer paz a nuestras vidas y debe traer tranquilidad a nuestras vidas. Que nada ocurre en este mundo sin que Él lo permita, y definitivamente algo se está trayendo Dios cuando está pasando esas cosas. Como Dios es bueno, mi amado, su plan últimamente nos va a llevar a un buen final. ¿Dice amén a eso? Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Lo recitamos, dice, y sabemos. Ahora escuche, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo sabemos. Y a veces, mi amado, me encuentro con cristianos que no saben. Atribulados andan por el mundo. Ay, ¿por qué Dios hace? Ay, ¿por qué esto? Ay, porque, ay, que mira, ay, y todo es un ay, un ay, un ay, un ay. Y aquí el apóstol Pablo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas, diga conmigo todas, no algunas, mi amado, todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Pero antes de eso, yo tengo que entender antes de eso lo que el apóstol Pablo está hablando. ¿Qué cosa es todo? Bueno, todo dice tribulación o angustia, hambre, desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes angelicales, ni principados, ni la muerte, ni la vida. Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. No existe nada en este mundo en el cual Dios no pueda tener el control de eso. Y todo eso va a ayudar para bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que al final de todo, mi amado, el plan de Dios se cumpla. Les pongo un ejemplo. El único proveedor, por lo menos lo que parece en la Biblia, el único proveedor de la casa muere. Habían dos mujeres, María, Marta, su hermana, y el hermano, lo cual se supone que el hombre era el que proveía dinero a la casa. Dice, enferma, no solamente que enferma, porque este hombre no era cualquiera, dice, era amigo de Jesucristo. Había una intimidad tan grande que Jesucristo, cuando pasaba por ahí, decidía ir a casa de esta gente. Y se sentaba de tú a tú, quizás a jugar dominó, a comerse un pedazo de pizza, qué sé yo, no sé qué cosa hacía, a tomar helado, un batido de mango, no sé. Pero era su amigo. Y cada vez que pasaba por ahí se acordaba, wow, tengo mi amigo ahí, Lázaro, Marta y María, voy a pasar por ahí. Voy a hacer tiempo para pasar por ahí. Pero dice que ese enfermó. Y de hecho, María y Marta enviaron un mensajero, dice, Lázaro, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. ¿Saben lo que dijo el Señor? Tranquilo.
Porque eso, lo que va a suceder, es para glorificar a mi Padre. Así. Los discípulos no podían entender eso. Yo no sé, pero a lo mejor muchos de los discípulos dijeron, oye, eso está ahí al doblar de la esquina, el tipo está enfermo. Entonces, con mucha razón, Marta y María salieron a recibir a Jesucristo. No le dieron ningún, ay Señor, qué bueno que tú estás ahí para consolarme, porque ya mi hermano murió, ay, vamos a consolarnos, vamos a llorar juntos. No, dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ¿saben qué? No culpemos ni a María ni a eso, porque usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Y de hecho, lo hemos hecho. ¿Cierto? Porque nadie sabe. ¿Quién conoce la mente de Dios? Nadie. Y Dios tiene un propósito para con cada situación y cosa que suceda, aunque a veces usted y yo no la entendamos. Ahora escúcheme, porque Satanás pudiera tratar de utilizar las pérdidas y los fracasos. Satanás puede utilizar las tragedias y los ataques terroristas, por ejemplo, para destruirnos. Pero este versículo, Romanos 8:28, nos asegura que Dios tiene la última palabra, mi amado. Que a Dios no se le escapa nada. Cualquier cosa que Satanás trate de hacer para mal, Dios lo va a cambiar para bien. Porque Dios es el que establece el curso. No es Satanás. Y podemos descansar en su plan. Yo puedo descansar en el plan de Dios. Una vez más, hablar sobre la voluntad decretal o absoluta o soberana de Dios es muy extenso. Y como dije antes, aunque quisiéramos explicarlas lo más que podamos, vamos a llegar a un tiempo o un momento que nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar sin explicaciones. Es allí donde podemos entender el temor a Dios. El que yo reconozca mis limitaciones y entonces pueda confiar en Dios aunque no entienda lo que Él está haciendo. Es ahí donde yo puedo entender mis limitaciones, que yo soy un ser creado. Y es ahí donde yo tengo que reconocer, es ahí donde viene el temor a Dios, decir, wow, realmente no soy nadie. Y entonces descansar en el plan perfecto de Dios y saber que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Quisiera terminar con las palabras del salmista. Vaya conmigo ahí. Voy a terminar con esto. Semana que viene quizás tocaremos otro aspecto de la voluntad de Dios. Pero el Salmo 139 es un claro ejemplo de nuestra incapacidad delante de nuestro Dios. Es un claro ejemplo de que Dios tiene total dominio sobre todo lo que sucede y todo lo que pasa. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Dice, verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Ahora escuche. Porque aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas
no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Escuche, porque tú formaste mis extrañas. Escuche, tú me vistes o tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, escuche, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Verso 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Impresionante. Impresionante. Dios tiene el curso de nuestra vida. Ahora escuche, porque lo que dije al principio, con esto voy a terminar, que a veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Saben por qué a veces nos matamos haciéndonos esas preguntas? Porque estamos buscando precisamente esta voluntad. Estamos buscando esta voluntad, la que no sabemos, la que Dios no nos ha revelado, la que Dios no ha querido revelar. Por eso muchas veces estamos confundidos porque no conocemos a Dios. No entendemos quién es Dios. Él no quiso revelárnoslas, mi amado. Ahora, la criatura tiene derecho a exigirle algo al Creador. Pregunta. Ese es el juicio de Dios con Job. Vístete, que ahora te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Tiene derecho la criatura a exigirle algo al Creador? Entonces, ¿por qué a veces culpamos a Dios? ¿Por qué a veces culpamos a Dios de lo que está fuera de nuestro entendimiento? En lugar de creer en la voluntad de Dios, la cual es, dice, perfecta y agradable para nuestras vidas, y que todo lo que Él hace, esto es, conforme a su propósito son llamados, todo va a ser para bien. ¿Entendió eso, mi amado? Póngase de pie conmigo. Sigue orando. Sigue ayunando si quieren esta semana. Porque este tema es complicado. Muy complicado. Pero aún si no le queda claro, mi amado, descanse. Descanse en la bondad de nuestro Dios. Sepa que aún aunque esté pasando por cosas difíciles, sepa que aún cuando usted no entienda lo que sucede alrededor nuestro, aunque usted no entienda por qué suceden las cosas, aunque usted no entienda por qué pasan las cosas, aunque no las entendamos, porque realmente yo no las entiendo, me quedo a veces sin palabras. Cuando alguien me pregunta, pastor, ¿por qué sucede esto? No tengo palabras. Pero no puedo decir que Dios no lo permitió. No puedo decir que Dios no lo sabía. No puedo decir que Dios no tenía conocimiento de eso, porque según lo que me dice la palabra de Dios, mi amado, Él sí lo sabe. Pero por alguna razón que usted y yo no entendemos y no comprendemos, Él lo permite. Y que por alguna razón que usted y yo no entendemos lo que Él permite, todo lo que Él permite va a ayudar para que su plan perfecto se cumpla.